a tu hogar. Somos misioneros del Espíritu Santo, acompañantes, humanos, fraternos y solidarios. Acompañamos búsquedas de felicidad y de dignidad. Acompañamos la construcción de una iglesia de todos y para todos. Acompañamos a los que sufren. Descubre tu mejor versión. Hola, ¿qué tal? Buen y bendecido día tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a este su programa Apóstoles de la Cruz, programa de radio. Hoy me toca acompañar en este programa y es un gran honor para mí poder hacerlo al Padre Carlos Castro Tello. ¿Cómo está, Padre? Muy bien, muchas gracias. Gusto saludarte. Gracias, Padre. Le damos la más cordial bienvenida a toda la audiencia que ya se encuentra conectándose con nosotros y que se irá conectando a lo largo del programa. A quienes ya nos escuchan a través de la radio en el 89.5 de FM en el área metropolitana, desde esta hermosa ciudad de las montañas. Los invitamos a seguir con nosotros. Igualmente a quienes se encuentran en las distintas plataformas del Facebook, Crisol de la Alegría, Cristo Buen Pastor, Crisol de la Alegría y obviamente en la página de Apóstoles de la Cruz, programa de radio. Saludamos también a quienes nos ven por el canal de YouTube que lleva el nombre de Apóstoles de la Cruz, programa de radio. Acompáñenos desde la página web de Crisol de la Alegría por medio de www.web.radiocrisoldelalegría.com. Mándenos mensajito, comenten y, ¿por qué no?, aprovechen la presencia del Padre Carlos Castro y mándenos sus preguntas, sus reflexiones, tus pensamientos. Y aquí también les vamos a dejar aquí abajito en la línea un teléfono celular para WhatsApp que es el 812-416-8565. Se los repito, 812-416-8565 por medio de WhatsApp. Acompáñennos y quédense con nosotros durante todo el programa. Saludamos a las personas que nos hacen posible este programa, a nuestro asesor diocesano, el Padre Juan Rocha, párroco de la Iglesia Cristo Buen Pastor, a nuestro asesor diocesano, el misionero del Espíritu Santo, el Padre Carlos Castro Tello, y en cabina y controles a Sergio Flores y a Nadia Sierra, nuestra productora en producción. Y bueno, como les quería comentar, el día de hoy el tema que el Padre Carlos nos tiene preparado es un tema muy emocionante y muy hermoso, el símbolo de la fe en la espiritualidad de la cruz. Padre, si gusta usted, por favor, empezar con una oración para iniciar con este maravilloso tema. Muy bien, buenos días. Vamos a invocar al Espíritu Santo que nos dé la luz para poder realmente sentirnos amados de Dios, que aumente nuestra fe para que de esta manera podamos realmente servir a Dios y a nuestros hermanos tal como Él nos lo pide. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, pues iniciamos, el tema ya está anunciado, es fe y espiritualidad de la cruz, prácticamente, ¿no? Y para adentrarnos en este tema de la fe, tal como es confesada en el credo, partimos del origen y el significado del símbolo de los apóstoles. El símbolo de los apóstoles es considerado como el resumen de la predicación de los apóstoles. Es un texto que contiene 12 artículos, de acuerdo, pues se le aplican a cada uno de los apóstoles, aunque en realidad es creado en el siglo II o III ya de nuestra época.
Este credo ordinariamente lo recitamos en el tiempo de Cuaresma y de Pascua, en lugar del credo que normalmente decimos todos los domingos. Como digo, es un credo más, vamos a decir, más concreto, que toca los puntos esenciales de nuestra fe. Hoy consideramos simplemente parte del primer artículo, con la expresión creo en Dios. Es lo que vamos a hablar en primer lugar, creo en Dios. O sea, vemos un poco los aspectos teológicos de esto, después los aspectos existenciales, de experiencia, de una manera muy particular en Conchita Cabrera de Armida, cómo vivió ella en su experiencia la fe. Y de una manera muy plástica, como el símbolo de la cruz del apostolado, de alguna manera es una proyección de la fe de Conchita Cabrera, en un cierto sentido. También es un símbolo que el Señor nos manifiesta para hablarnos no solo con palabras, sino con señales, con signos que alimenten nuestra fe. Cuando uno penetra en del lado, y hay uno de nosotros. Bien, en primer lugar nos preguntamos, ¿qué significa creer? Esta es la primera pregunta que nos hacemos. ¿Y cuáles son las implicaciones para nuestra vida? Sí, esto nos marca, de alguna manera nos estructura en nuestro modo de ser, de vivir la existencia. Es algo realmente de no. Hay que ver cuáles son las implicaciones que tiene esto para quienes creemos. La frase yo creo se puede traducir por otra, quizás no menos clara, pero es yo acepto. Sí, acepto lo que no entiendo, pero lo creo. Es, por ejemplo, un dogma de nuestra fe es Jesucristo es Hijo de Dios y hombre. Pues, ¿cómo puede ser Dios y hombre al mismo tiempo? Pues se ha reflexionado mucho sobre, desde las primeras comunidades cristianas, trataban de ver, bueno, ¿cómo puede ser esto? Es más, el problema de la Trinidad, se dice que Dios es uno y al mismo tiempo que es tres. ¿Cómo se combinan estos aspectos de Dios uno y Dios trino? Bueno, se ha hecho mucha reflexión teológica a lo largo de los siglos, ¿sí? Y claro, es un modo de acercarnos al misterio, nunca acabamos de comprenderlo. Por eso digo, bueno, yo lo acepto, porque veo ahí una luz que ilumina mi vida, que de alguna manera me orienta a lo largo de toda mi existencia. Creo, acepto. Acepto no solo es una necesidad humana, sí, evidentemente ya está inscrita en nuestro corazón esa necesidad de Dios, de todo ser humano, ya desde que nace, desde que viene a este mundo, de alguna manera se pregunta por el sentido de la existencia de cualquier religión, en cualquier raza. Siempre buscamos, bueno, ¿cuál es el sentido de esto? Y estamos buscando una explicación en el más allá. Se puede decir que nosotros traemos una nostalgia de Dios. Nostalgia es una especie de extrañar. Y yo digo, ¿por qué digo nostalgia? Si nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, Él nos hizo de esta manera, nos dice la Escritura, esto quiere significar, pues, que de alguna manera traemos en nosotros una imagen de Dios. A veces sin sentirlo ni darnos cuenta de eso, pero que en el fondo extrañamos algo que viene ahí. Poniéndolo en un plano humano, simplemente pensemos en la relación de un hijo con sus padres, independientemente de cómo se lleve. Bien o mal, hay de todo en esta vida, pero está marcado este hijo con los genes de los papás y como que los trae ahí. Y hay veces que actúa y reacciona, pues de acuerdo a lo que ya lleva dentro de sí mismo, a lo que le han dado los padres, ¿no? Y muchas veces hay cariño cuando el hijo está separado de sus padres porque vive en otro lugar. Siempre hay una nostalgia, hay un cariño hacia ellos.
Bien, esto lo llevamos a veces sin darnos cuenta en nosotros. Ahora, de ordinario, el compromiso de fe encuentra resistencia. Esto es verdad. Como que no queremos nosotros depender de algo o de alguien a quien no conocemos. Queremos conservar nuestra autonomía racional y no queremos depender de una luz superior, pero es una luz oscura. Esta es la paradoja, es una luz oscura. No es como la luz del sol que nos orienta para saber por dónde caminamos. No, esta es una luz que no tiene esa claridad, esa evidencia del sol. Sin embargo, es la única luz que puede dar realmente un sentido a nuestra vida. Es la única luz que conforta al hombre, la luz de la fe. O sea, la fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios, una aceptación de la verdad que Él nos ha revelado. Porque no solo es una cuestión interior que llevamos ahí una tendencia, hay una revelación que hay que saberla comprender. Dios se ha revelado, Dios se ha manifestado. Y aunque ya lo decía hace un momento, que la idea de Dios en la historia de la humanidad se encuentra en la experiencia de la propia persona, es decir, hay una necesidad religiosa en la intimidad de todo ser humano de explicar el sentido de la vida. ¿Sí? La ciencia no nos puede dar la última razón de todo. Vaya que las ciencias como han avanzado, nos dan muchas explicaciones. Y muchas veces, para muchas personas, la ciencia es la que explica todo. El Big Bang en sus orígenes, así fue como surgió eso. Sí, es verdad, no se niega la relación entre fe y razón. Fe y razón. Sí, hay que saberlas entender. Sí, la razón no agota todo el sentido del ser humano ni del universo. No puede explicar todo en la pura razón. Como también una fe que no se apoya en pruebas, en algo que de alguna manera decimos es posible, tampoco tendría mucha razón. Muchas veces pasa así que nos hacemos de alguna manera fanáticos. No, necesitamos realmente dar razón de nuestra fe. Entonces de ahí que hay una relación muy fuerte entre la fe y la razón que hay que saberla realmente hacer, ¿no? Ya decimos que cuando el hombre siente su soledad, pues sí busca el amor, es el amor. Y pues lo buscamos por todos lados, tenemos muchos seres que nos quieren y otros a quienes queremos, pero en el fondo el único amor que realmente va a llenarnos y satisfacernos es sentirnos amados por Dios. Hay que creer en esto, que Dios nos ama, nos ha dado muchas pruebas del amor que Él nos tiene, ¿no? O sea, la necesidad de ver a Dios, de creer en Él, está unida a la revelación, ya lo decíamos hace un momento, que Dios se nos manifiesta como personal. Insisto, un Dios que nos ama. Ahora, esa revelación repercute no solo en el entendimiento, o sea, esta revelación de Dios no solo llega a nuestra cabeza, no, sino que llega a la experiencia interior del ser humano. Es una experiencia interior, no solo es una cuestión de razones, no. Hay una experiencia cristiana, una experiencia que se expresa de muchas maneras, ¿sí? Es más, la revelación de Dios se hizo a través de obras y palabras. Así nos dice una constitución del Concilio Vaticano II. Obras y palabras. O sea, hechos. Tiene que haber habido hechos en la historia. Pero los hechos pueden interpretarse de distinta manera. Necesitamos una palabra que los aclare, que nos diga qué significa este acontecimiento. Por poner un ejemplo, en la historia de Israel, el éxodo, la salida del país de la esclavitud hacia la libertad, así como lo explica este libro del éxodo, maravillosa, necesitaba
una explicación, y Dios se las hace ver. Dice, como diciendo el pueblo, no fuimos nosotros los que pudimos salir. Hubo una fuerza superior que nos ayudó. Es algo que de alguna manera no se explica en sí mismo. Y sí, viene la palabra de Dios y Dios les habla, ¿eh? Soy yo el que pasé por en medio de ustedes, el que realicé el éxodo. Claro que esta fe va a tener que irse afinando a lo largo de tu historia. O sea, la frase creo en Dios, con la que profesamos nuestra fe, decimos, hunde sus raíces en el Antiguo Testamento. En la base está lo que nos dice también el mismo libro del Éxodo, es la manifestación de Dios a Moisés. Sí, recordamos este pasaje, Moisés anda en el desierto, ve que una zarza está ardiendo, se acerca, escucha una voz, dialoga con él, y esa voz entiende Moisés que le está diciendo que vaya a liberar a su pueblo, ¿no? Y Moisés le dice, pero ¿quién eres tú? ¿Qué les voy a decir ahora que vaya allá con mis hermanos? Debe decir, ¿quién me manda? Pues vas a decirles que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es yo soy. Ese es el modo como se reveló Dios a Moisés. Yo soy, que en el hebreo lo decimos Yahvé. Yo soy. Es decir, no da propiamente una explicación de su nombre. Por eso, y cuando te pregunten, le dice Dios a Moisés, oye, ¿quién te ha mandado? ¿Cuál es su nombre? Les vas a decir, yo soy, me ha enviado. Bueno, ahí parte, pues, como decía yo, esta semilla de fe que se va a ir creciendo a lo largo de la historia de Israel. No es necesario hacer las interpretaciones de este nombre de Yahvé, que ya ven a veces lo traducimos de distintas maneras también. El nombre de Yahvé ciertamente quedó históricamente unido a los orígenes del pueblo de Israel. Y como ya les decía, el pueblo de Israel, sí, decían, Yahvé es nuestro Dios, es el nuestro. Es un Dios peregrino que camina con nosotros. No es un Dios que está en un santuario ahí estático, ¿no? Para irlo a visitar. No, Dios anda con nosotros. Él camina con nosotros. ¿Sí? Pero eso no quitaba la idea en el pueblo de Israel que pensaran que había otros dioses también. ¿Sí? Nada más que el Dios de ellos era Yahvé. Por eso cuando ellos llegan a la tierra de Canaán y se estabilizan ahí, viendo que hay otros dioses, los Baales, las Astartés y otros muchos, pues fácilmente caen en la tentación también de adorarlos a ellos, juntamente con Yahvé. No es que se olvidaran de él, pero diciendo, si los dioses de este país han manifestado la riqueza que existe aquí en Canaán, son dos dioses buenos. Hay también que venerarlos. Sí, por eso los profetas tienen que hablar muy fuertemente contra el pueblo, decirles, ¿saben qué? Dios es único, no hay muchos dioses, es un único Dios. Y nuestro compromiso está con Él. Y es una lucha larga, de varios siglos, hasta que el pueblo ya estando en el destierro, ya una vez que salen de su patria, porque los babilonios se los llevaron allá, ahí empiezan a entender que ese Dios de ellos no es de ellos, es el Dios del mundo, es el Dios de todas las naciones. Y ahí surge, por ejemplo, este texto del Deuteronomio, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, Él es el único Dios, a Él servirás, a Él adorarás, ámalo con todo el corazón y con todas tus fuerzas. Sí, sí, ahí en el destierro tienen una claridad meridiana de que solo existe Dios. No es el Dios de Israel, es el Dios del mundo, es el Dios de todas las naciones. Bien, en el Antiguo Testamento prácticamente no hay una revelación clara de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay alusiones, pero no, el pueblo de Israel nunca llega a entender, a concluir, porque no fue revelado claramente
que Dios no era soledad. Dios es familia. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto lo sabemos por Jesús. Es Jesús quien nos lo ha revelado, ¿no? Y en realidad, este es el dogma fundamental de nuestra fe. Es decir, el dogma de la Trinidad. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre, la fuente de la vida, nos envió a su Hijo Jesucristo. ¿Nos lo envió para qué? Para comunicarnos la vida, la verdadera vida de Dios eterna. Y al mismo tiempo el Padre nos envía al Espíritu Santo. ¿Sí? Jesús, antes de despedirse de sus discípulos, les decía, voy a rogar al Padre para que envíe al Espíritu Santo. Lo va a enviar en mi nombre. Y sí, es el Espíritu Santo que es luz y quien viene a aclarar en nuestro corazón, vamos a decirlo así, esta verdad de fe, que Dios nos ama, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que nos ha hecho sus hijos. Los primeros cristianos eran llevados, vamos a decir, no recitaban teorías, no simplemente cuando les preguntaban, cuando los iban a bautizar, bueno, antes de ser cristianos, les decían, oye, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? Sí, creo. ¿Crees en el Espíritu Santo? Creo. ¿Crees en Jesucristo, Hijo de Dios? Creo. Sí. Era una creencia, yo diré que antes de ser doctrina, la doctrina se formuló prácticamente hasta el Concilio de Nicea, ahí en el siglo IV, tercero, cuarto, y Constantinopla. Se iba a hacer una doctrina, a hacer un dogma. Antes no era dogma, era una vivencia. Se creía en Dios, simplemente. Pero de alguna manera nuestra razón necesita formular eso que creemos, eso que sentimos, eso que experimentamos. Y es cuando se formula propiamente este dogma. Es decir, creo en Dios y en su Hijo Jesucristo, que nos lo envió el Padre para hacernos sus hijos. O sea, la consecuencia es clara. Dios nos creó a su imagen y semejanza. O sea, nos hizo de relación. Si Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una familia, hay una relación entre ellos. El ser humano está hecho a semejanza de Dios. O sea, somos personas de relación. Es algo esencial en la vida. No existe alguien que viva sin relación. Cuando ya no hay relación, viene la muerte. Ya no hay nada más. Bien, pues, podemos ahora en este momento también subrayar que si somos seres de relación, la relación debe ser buena. Somos hermanos y hermanas en Jesucristo, como tanto hijos del Padre. Pues antes de entrar propiamente en la experiencia espiritual de Conchita Cabrera y lo que ella vislumbró en esta cruz del apostolado, vamos a hacer una pausa. No sé, Kerly, si tienes algo como que comentar sobre esto. Sí, padre, fíjese que a mí me gusta mucho y me encantó esto que comentó al principio de el yo creo y el yo acepto, padre, porque creo que nosotros como seres humanos necesitamos verdaderamente aceptar, no solamente decir yo creo y el yo acepto, porque, vaya, en mi experiencia personal, muchas veces viene uno diciendo, bueno, a ver, Señor, no te entiendo, pero lo acepto. Y esa fe que nosotros vamos teniendo y esa aceptación que nosotros logramos decir, ok, Señor, yo en mis oraciones, por ejemplo, Padre, yo digo, Señor, que yo quiera tu voluntad. En esa fe y en esa aceptación que quiero yo tener, el querer la voluntad del Padre y el querer aceptar la voluntad del Padre, creo que es principal, porque en esta situación que ahora vivimos todo el mundo, ¿verdad? El querer aceptarla, Padre, el querer entenderlo, el querer tener esa fe para poder aceptar la voluntad del Padre, creo que es muy necesaria, Padre, en esto que usted nos va diciendo ahorita, que nos va adentrando en esta fe que necesitamos y en ese querer creer, en ese Dios que Cristo nos viene a enseñar. En todo esto es muy necesario ir desarrollando nuestra fe y en ese querer creer en Dios.
es. A la audiencia a que opinen, a que nos inscriban por aquí lo que piensan, lo que opinan. Si tienen alguna duda, alguna pregunta que hacerle al Padre, por favor, opinen, por favor, escríbanos por aquí algún mensajito o algo para que al final el Padre nos pueda ayudar con sus preguntas, con sus dudas. Continuamos, Padre. Bien, pues estamos hablando ahorita de la fe en la experiencia ya. Pasamos a ese tema. De hecho, la doctrina de la fe la expresamos de muchas maneras en la vida ordinaria. Por ejemplo, al hacer la señal de la cruz, siempre decimos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. O al final, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así como que le expresamos de muchas maneras esa doctrina de fe. Y se expresa de muchas maneras y aquí queremos acudir a la experiencia espiritual de Conchita Cabrera de Armida, que realmente ella vivió en la contemplación del misterio de la Trinidad. Voy a leer uno de sus textos en donde realmente pues parten de una experiencia mística que llama la atención. Por un lado, la precisión aún teológica que tiene el texto. Dice ella: veía al Eterno Padre gozándose eternamente en sí mismo, en sus perfecciones infinitas, en una complacencia indecible, y de este gozo purísimo reproducirse con la intensidad de aquella limpidez en la segunda persona divina que es el Verbo. Veía yo a este Verbo como el reflejo completo y exacto del Padre, y ante aquel arrebato eterno de santísimo amor divino entre el Padre y el Hijo, producirse el lazo de luz y amor, el Espíritu Santo, inseparable del Padre y del Hijo. Lo entendía todo en un punto, sin embargo, sin tiempo ni división. Dice: oh Trinidad Beatísima, ¿quién será capaz de comprenderte? Si con un solo rayo de tu limpidez dejas absorta el alma. ¿Sí? Es lo que ella está contemplando, que un teólogo podría decirle: tienes razón, efectivamente, el Verbo es el Verbo del Padre, es la palabra del Padre, y cómo reproduce precisamente en el Hijo, que es el Verbo, y cómo de los dos nace el amor. En fin, son ya explicaciones teológicas, pero ella, sin ninguna explicación teológica, simplemente en su experiencia espiritual, ella contempla eso. Conchita plasma su vivencia de fe en un texto de la cuenta de conciencia. Es una palabra que expresa, ya lo decíamos, que ella vivió espiritualmente en el encuentro con Cristo, transmitida en lo que llamamos en un género literario de la locución. O sea, ella escucha, ella entiende lo que Dios le dice. Es decir, no es el caso de explicar en qué consisten las locuciones. Es la experiencia que tiene una persona de fe en donde escucha ahí en su interior, en donde escucha a Cristo, como lo escucharon los profetas. ¿Qué es lo que le dice Cristo a Conchita en este caso? Le dice: permanece en mí y serás feliz. Esa es tu vida. Para eso naciste, para permanecer en mí y beber de mi corazón la luz y la ciencia de los santos, que es la cruz. El que permanece en mí, permanece en el Padre y en el Espíritu Santo. Y ya sabes que tu vida debe fundirse en la vida de la Trinidad. Perdón. Este texto es muy semejante a lo que Jesús les dice a sus discípulos en el Evangelio. Es decir, a permanecer en Él. Dice así: si permanecéis en mí, les decía Jesús a sus discípulos, y mis palabras permanecen en ustedes, permanecerán en mi amor. Les he dicho esto para que mi gozo esté con ustedes y que su gozo sea colmado. Fijémonos, son las mismas expresiones: permanecer. Permanecer en Cristo, que es al mismo tiempo permanecer en la Trinidad, como dice Jesús a Conchita: el que permanece en mí, permanece en el Padre y en el Espíritu Santo. Y luego habla
del resultado de esta permanencia, la felicidad. Serás feliz. El texto bíblico ese de permanecer en mi amor encuentra una resonancia pues en la vida espiritual de Conchita. Es clara la relación entre el verbo permanecer y la experiencia de fe. Somos permanecer y experiencia de fe. Dice, naciste para permanecer en mí y beber la ciencia de los santos. Y se hace aquí una referencia explícita al objeto de la fe, que es el conocimiento de la Trinidad. ¿Sí? Son conocimientos de experiencia, ya no digamos simplemente de una ciencia. Sí, es evidente que uno ya tiene el conocimiento de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero aquí se vive esa experiencia de relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, que es algo que tenemos que aprender nosotros, a sabernos relacionar con cada una de las personas. Con el Padre, es decir, nos dice Jesús, el Padre los conduce a ustedes a Cristo. Y para poder ir al Padre tenemos que ir por Cristo. Pero eso no se puede hacer si el Espíritu Santo, que es el motor, el que empuja, el que anima, no nos lleva hasta el Padre. O sea, hay un camino de ida y vuelta. El Padre nos envía al Hijo y al Espíritu Santo. Y ahora, en sentido inverso, ascendente, ahora es el Espíritu Santo el que nos lleva a Cristo, para con Cristo ir al Padre. Lo que él decía, lo que decía Jesús en el Evangelio, el Padre busca adoradores. Es decir, que adoren en espíritu y en verdad. O sea, que adoren movidos por el Espíritu Santo y en la verdad que es Cristo. Esa es la verdadera adoración. Bueno, estoy pasando los temas bíblicos, pero que son propiamente también de experiencia. La felicidad a la que aquí se refiere el texto, ese permanece en mí y serás feliz, ya lo decíamos, es el resultado de estar en Dios. ¿Sí? A pesar de nuestros dolores, nuestros sufrimientos y todo, en el fondo hay algo que nos consuela. ¿Sí? Eso es una felicidad que no simplemente es la felicidad, llamémosle natural, del que se ríe, del que goza, pero sí es una felicidad que nos da paz, que nos da tranquilidad. Comprendemos de esta palabra sabiendo que son como un eco de la palabra de Dios. Y de alguna manera también recordamos aquí lo que aquella mujer, a la samaritana, cuando le dice, si tú conocieras el don de Dios, o sea, lo que Dios te está regalando, si tú conocieras ese don de Dios, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua viva. Dice aquí, agua viva. Dice, si conocieras el don de Dios, Él te habría dado agua viva. El significado de esta agua viva en el primer momento es la misma revelación de Dios. Él te daría a conocer su amor. Esto es lo primero. Y con el tiempo, se entiende que esta agua viva es el Espíritu Santo. Ya ven que cuando Cristo está en la cruz, de su costado brota sangre y agua. Es el Espíritu Santo quien viene a nosotros. Ya Jesús les había dicho a sus discípulos, les conviene que yo... Bien, ¿verdad? Esta maravilla que nos está hablando el Padre Carlos, ¿verdad? De el agua viva, ¿verdad? De entender lo que es la Santísima Trinidad, de que uno no va sin el otro, ¿verdad? De la ida y la venida que nos decía ahorita el Padre Carlos, ¿verdad? De que el Padre comunica al Hijo y el Hijo va con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es el motor, ¿verdad? Que nos va a llevar directamente junto con Jesús al Padre, ¿verdad? Es una realidad que nosotros tenemos y que no vamos solos nunca, ¿verdad? Que sin ninguno de ellos tres, ¿verdad? Es lo que es nuestro motor, es nuestro motor para poder llegar al Padre, ¿verdad? Junto con Jesús. Y es algo que pues maravillosamente, ¿verdad? Dios nos pensó en todo, ¿verdad? Para estar con nosotros. Y aquí, como dice bien, ¿verdad? Dice permanecer en Jesús es permanecer en la Trinidad. La expresión de esa experiencia espiritual encierra un profundo sentido que ilumina la fe en el misterio de la Trinidad
que simboliza simboliza la cruz del apostolado. Permanecer en Jesús es permanecer en la Trinidad. La Trinidad es el símbolo de la cruz del apostolado. La experiencia de fe de Concepción encuentra un apoyo en el símbolo de la cruz del apostolado. La cruz del apostolado, ahí en la cruz del apostolado, viene la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las que pertenecemos a la cruz, al apostolado de la cruz, lo sabemos perfectamente. Es nuestro motor, como decíamos hace un momento, ¿verdad? Y como nos lo ha comentado ahorita el Padre Carlos Castro, ¿verdad? En esta cruz se encuentra el reflejo, se encuentra reflejado el don de Dios, la revelación del amor de Dios por el hombre. Esta revelación no es aquí una palabra que hay que escuchar, sino un Dios, Trinidad, que hay que verlo ahí. Ahí en la cruz está. Así lo hizo Dios en la revelación a sus profetas. No solo les inspiraba palabras, sino que los acompañaba con su presencia a través del poder de los signos garantizando de ese modo el origen sobrenatural de las palabras que Él les inspiraba. Los signos ocupan en la vida del hombre un lugar extraordinario. El hombre, siendo un ser a la vez corporal y espiritual, expresa y percibe realidades espirituales a la vez de signos y símbolos materiales. Dios habla al hombre a través de la creación visible, la luz y la noche, el viento y el fuego, el agua y la tierra, simbolizan la grandeza y proximidad de Dios. Las realidades sensibles pueden llegar a ser un lugar de expresión de la acción de Dios que santifica a los hombres. La cruz del apostolado es un símbolo que Dios regala a la Iglesia, que ofrece una visión trinitaria de su ser. Las insignias del corazón, la paloma y las nubes se enlazan dentro de un cuadro resplandeciente de luz. Sus diferentes matices representan en las tres personas divinas que se compenetran recíprocamente. La luz del Padre envuelve la cruz. Esa luz resplandece en el corazón del Hijo como luz de fuego. La luz del Espíritu Santo se proyecta sobre la cruz, dándole vida. La imagen de la cruz, en la imagen de la cruz presentimos la relación intratrinitaria a través de los diversos elementos que la componen. El símbolo permite captar en su luz la eterna interpretación del amor y de vida entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que constituye la fuente de toda vida, amor y comunión en la creación hecha a imagen de la Trinidad. Las llamas que envuelven el símbolo son expresión de los sentimientos de Dios Padre, sentimientos de amor por nosotros. El corazón de Cristo, atravesado por la lanza, es la manifestación de su solidaridad con nosotros. Es el amor de Dios manifestado humanamente. En este sentido, la imagen del corazón es también un concepto de relación de amor, pues quien posee un corazón humano es capaz de entrar en relación con los demás manifestándole su amor. La cruz del apostolado es uno de esos símbolos que sintetizan fundamentalmente nuestra fe. Responde a las necesidades del ser humano de comprender la fe no solo a través de un discurso teológico, sino también a través del lenguaje de los símbolos. Queridos hermanos y hermanas, este tema, como ustedes se pudieron dar cuenta, es un tema sumamente profundo, pero es un tema espectacularmente maravilloso. La cruz del apostolado es símbolo de la fe en la espiritualidad de la cruz. Creo que nos lleva un poco más allá y creo que la verdad es que nos lleva y nos aterriza en lo que nosotros debemos de profesar.
la fe en el símbolo de la espiritualidad de la cruz, creo que nos ayuda a centrarnos nosotros mismos en lo que verdaderamente creemos y en lo que nosotros debemos de pedir a Dios, a nuestro Padre amoroso, que verdaderamente nosotros, junto con nuestra fe, que queramos hacer la voluntad del Padre, pero que nosotros podamos hacerlo vida, que nosotros lo podamos bajar al corazón para poder tener con esa fe salir al encuentro de nuestros hermanos más necesitados, que es lo que verdaderamente hemos venido a hacer aquí al mundo. Hemos venido a aprender a amar y hemos venido a tomarnos de la mano todos. Hoy en día, con esto que está pasando en este mundo, con todo lo que hemos visto y con todo lo que hemos estado viviendo, creo que eso hemos venido a hacer, que a través de esta fe, de estos símbolos, de esta cruz del apostolado que tenemos aquí a las espaldas, los que portamos esta cruz del apostolado, pero que a través de este amor tan misericordioso que el Señor nos da, y con esto que estamos viviendo, podamos hacernos uno mismo y vivir nuestra espiritualidad, agarrados de la mano y poder salir al encuentro de nuestros hermanos más necesitados. Ojalá que ustedes puedan tener preguntas, que puedan tener algún mensaje, algunos comentarios, y poder salir adelante con todo esto. El padre creo que tuvo algún problemita, se tuvo que desconectar. Ya vamos a terminar el programa, se nos está acabando el tiempo. Les agradecemos mucho su atención, el que hayan estado presentes con nosotros. Les mandamos un gran abrazo, muchas bendiciones para todos. Les agradecemos el que hayan estado aquí con nosotros, acompañándonos en este tema, al Padre Carlos Castro, misionero del Espíritu Santo. Muchísimas gracias. Les mandamos el clamor de la espiritualidad de la cruz. Ánimo firme, viva la cruz. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Con María todo, sin María nada. Bendiciones para todos ustedes. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Bye bye. Somos una radio que nace de la comunidad al servicio de todas las comunidades eclesiales que tienen como propósito la evangelización cristiana, la cultura del encuentro y la comunión. Estamos presentes a nivel local, regional, nacional e internacional y contamos con enlaces de radios en Latinoamérica y el Caribe. También emisoras culturales y Radio Vaticano. Somos un equipo formado por profesionales y amateurs de la comunicación, pero todos con la firme convicción que hemos de trabajar decididamente por los derechos fundamentales, así como por la democratización de los medios conforme a la cultura de la legalidad y el derecho. Radio Crisol de la Alegría nace en Monterrey, Nuevo León, México, para llegar a todo el mundo a través de las redes. Nuestra infraestructura sigue creciendo a gran velocidad en todo el país. Estamos desarrollando la comunicación de vanguardia. Nuestra producción es la gente y para la gente, y nuestros audios y podcasts son compartidos de manera permanente por inbox a nivel internacional. Escúchanos en www.radiocrisoldelalegría.com